Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por todos ustedes, los despiertos en la palabra de Dios y buscando esos tesoros escondidos. Pastor, invitamos a estas bellas personas a que oren con nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de presentar tu programa de la antesala. Padre, danos palabra de vida y no de muerte y ayúdanos a despertar esas almas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, estamos, pastor, en nuestro programa número 60. Dios, a todos ustedes despiertos que están buscando de día y noche estas palabras. Los que nos están viendo por primera vez o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Nos pueden ubicar ahí, abajo están los hashtags, nos pueden ubicar y mandar esta palabra a otras personas que lo necesitan. Pastor. Claro que sí, si vive en las áreas cercanas aquí a la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Los servicios son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11. También ayúdenos con su oración. No les pedimos ofrendas monetarias, les pedimos su oración para que esta palabra de vida, esta sana doctrina pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, pastor, damos gracias a Dios por todo, por las personas que nos están viendo, que han sido muy amables en abrirnos las puertas de su hogar. El tema de hoy, pastor, ese tema de hoy es muy importante, como todos los temas del cafetín, la antesala, las prédicas, los estudios, los relámpagos, todo, pastor. Es muy importante. Cristo murió por una iglesia. ¿Acaso somos esa iglesia? ¿Por qué este tema, pastor? Bueno, este tema es muy importante porque muchas veces desconocemos qué es ser iglesia y hoy en día muchas personas creen que son iglesias cuando no lo son. Y vamos a ver las calificaciones para ser una iglesia a través de esta antesala. Quédese con nosotros en este programa para que nosotros podamos esclarecer este tema teológico muy importante para saber esta palabra viva, ¿verdad? Ok, pastor. Entonces, vamos a saber cómo es ser iglesia. Bueno, se necesitan 5 cosas muy importantes, nos las describe en el Evangelio de Gloria, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Que la palabra de Dios no se equivoca y nos dice la palabra de Dios. Declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, ¿verdad? El Evangelio de la gracia, de gloria, de la paz de Dios, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, que porque primeramente os he enseñado que asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, es lo que necesitas creer para ser iglesias, pero aquí vemos 5 cosas muy importantes, ¿verdad? Primero es escucharlo, recibirlo, porque muchos ni siquiera saben dónde está este Evangelio. Tenemos el primer cafetín de nuestro programa, que lo vamos a poner en la pantalla, que ni siquiera saben dónde está el Evangelio. Es el primer cafetín que nosotros iniciamos este programa, porque desgraciadamente muchas iglesias ni siquiera lo declaran, ni siquiera lo enseñan, y las personas no saben dónde está. Y es increíble, ¿verdad? Que tenemos que recibir este Evangelio. Número 2 dice lo que acabamos de leer, ¿verdad? Estar firmes, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios que tenemos que retener esa palabra. ¿Qué es retener esa palabra? No retener todo, no está hablando toda la palabra de Dios, está hablando del Evangelio. Está hablando del Evangelio, que tenemos que retener la última noticia de Dios. Esa es la verdadera iglesia, ¿verdad? Y dice, número 4 es creer que sucedió, creer que Él murió en nuestro lugar, creer en esa mala noticia que nosotros éramos los que deberíamos estar ahí y Él lo hizo por cada uno de nosotros por gracia. Y número 5 es creer que eres salvo, porque la salvación viene por fe. Si tú no crees que eres salvo o crees que la salvación se pierde, ¿cómo vas a ser salvo? Así es.
Entonces, ojo pelado. Mire que esto no se habla en las iglesias. Muchas iglesias ni siquiera saben dónde está el evangelio. Pastor, ahora, ¿Cristo murió por la iglesia? Sí, Cristo murió por la iglesia para nosotros estar unánimes, para ser un solo cuerpo. En tiempo pasado, En correcto. tiempo pasado, Él nos amó, por eso lo hizo. Eso es muy importante porque tenemos un programa que dice que explicamos que Dios nos amó en el pasado, porque hoy en día no Dios ama a las personas, la ira de Dios está sobre las personas. Ok, ¿qué nos dice Efesios 5, del 25 al 27, pastor? Efesios 5 nos dice la palabra de Dios que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte, y se entregó por ella misma para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua de la palabra, al fin de presentarla a sí mismo. Él creó la iglesia para presentarla a sí mismo, porque la iglesia es el cuerpo y Él se tiene que presentar su cuerpo a sí mismo. ¿Sí entendemos? Sí. Dice, una iglesia gloriosa, como el evangelio glorioso, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tenemos un programa especial también de relámpago de qué es una iglesia sin mancha y sin arruga. Véalo para que usted entienda esas palabras. Es una iglesia que tiene la verdad y tiene una sana doctrina. Exactamente, pero qué interesante que Dios dice que la iglesia, la que Él va a buscar, que es su novia, va a ser sin mancha y sin arrugas. Esto es importante. Ok, pastor. Ahora, Dios dice que en la palabra de Dios Él tiene un pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Bueno, ese pueblo es Israel, ¿verdad? Porque tendemos a decir, nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios, pero nosotros no somos ningún pueblo. Para tener un pueblo necesita un gobierno central, ¿verdad? Tenemos un gobierno espiritual, no, pero tiene que tener unos límites de frontera y una población que esté sujeta a ese rey. Entonces nosotros no somos pueblo. Él escogió un pueblo para que el Mesías viniese. Se nos explica en Mateo 10, ¿verdad? En Mateo 10 vemos la explicación. En Mateo 10:6 nos dice, si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él ha venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? El 14 y el 15 dice, si alguno no recibiese ni oyese vuestras palabras, salid de aquellas casas o ciudades, sacad el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para que la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay una maldición para su pueblo, de los que no aceptan a Él. Entonces, aquí, pastores, esto es muy importante. Ojo, que la gente cree que todo el pueblo de Israel va a ser llevado hacia el cielo, y no es así, ¿correcto, pastor? No, solamente los que reconozcan quién es el Mesías y quién es su Salvador, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante esto, es muy importante porque mucha gente dice, Israel, que amamos al pueblo de Israel, claro que sí, oramos por su bienestar, y de hecho Israel es el reloj, ¿verdad? Y siempre vamos a orar por el bien de Israel. Amén. Ahora, mucha gente cree que los judíos todos van a ser salvos, y no es así. Mira lo que dice en Mateo 10 del 14 al 15, que el pastor ya lo leyó, que dice que sacúdanse los pies si no me aceptan, si no creen en mí, y que dice que Sodoma y Gomorra es como una sombra a lo que le va a venir a Israel. Y realmente es muy delicado, pero es verdadero estas palabras. Pues que los que les pasó a los que salieron de Egipto, ninguno del pueblo entró a la tierra prometida, solamente 2 personas. Exactamente. Ahora, pastor, o sea, que esto quiere decir que el judío que no cree en Jesús será condenado. Claro, el judío que no cree en Jesús será condenado. La Biblia establece que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, porque es la misma persona. Wow, eso está
Poderoso. Pastor, y aquellos que no son judíos, ¿verdad? Pero hacen todo lo de los judíos. O sea, ¿qué pasará con esas personas? Dios los va a entregar a la sinagoga de Satanás, lo vemos en Apocalipsis 3:9, dice, aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, ¿verdad? Y no lo son. Usted no diga que es judío porque usted es maldito. Nunca diga que usted es judío o que parte del pueblo de Dios o porque usted es maldito. Esa es una maldición de Dios. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo los haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado, dice Jesús, ¿verdad? Porque ¿de quién es la revelación? De Jesús. Exactamente. Entonces, ojo pelado aquí. A aquellos que están yendo a grupos que son judíos. Y si usted no es judío, mire lo que hay aquí, lo que dice la palabra de Dios. No lo decimos nosotros, no es el pastor Carlos, ni su servidor. Nosotros no estamos diciendo esto así al aire. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, pastor, en las iglesias cristianas, ¿verdad? Hay muchas denominaciones también. Ya hablamos ahorita de la iglesia, digamos, de lo que es los judíos, ¿verdad? Los que son mesiánicos, todas estas cosas. Ahora vamos a ir a la iglesia. Hay muchas denominaciones. ¿Cuál de estas denominaciones es la verdadera iglesia? Ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Porque todas las denominaciones las ha creado el hombre. Y ha puesto cosas sobre la palabra de Dios. Ha puesto sus dogmas, sus reglas, sus creencias y no realmente lo que dice en la Biblia. Wow. ¿Y qué dice en la palabra de Dios en Efesios 4 del 3 al 6, pastor? La palabra de Dios va en la unidad del Espíritu, que tienen que tener los siete unos, ¿verdad? La unidad del Espíritu es el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu. También fuiste llamado con una misma esperanza, una misma vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios y un Padre de todos, ¿verdad? Entonces, pero cada uno se da conforme a la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Es la unidad del Espíritu. Para que tú seas iglesia tienes que reunir esas calificaciones. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe y un Dios, ¿verdad? Porque muchos quieren tener un Señor, pero no un Dios. Si tú no tienes las 6, tú no estás unido con Cristo, ni eres iglesia. Y esto es lo importante, mire, en las denominaciones hay diferencias. Diferente de fe. Exacto. Una fe, un mismo bautismo. Muchos creen en su clase de bautismo que ellos creen. Y es en el Espíritu. Hay otros que le dan más importancia al Espíritu que a la palabra. Hay otros que le dan más a la palabra que al Espíritu. Y está esa ensalada, porque es una ensalada, pastor. Todas estas denominaciones. Entonces, ahí está la clave. En ese Efesios 4 del 3 al 6 dice que tenemos que tener un mismo pensamiento. Unánimes. Tenemos que tener esas 7 cosas que acaba de mencionar el pastor. Entonces, ¿la religión cristiana existe o es una relación, como dicen muchas iglesias? Y eso es un ejemplo que usted tiene que ver. Eso es un buen tema, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a decir, nosotros no somos una religión, somos una relación, y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que no hay religión. Sí hay una religión, nos dice en Santiago 1:27 que hay una relación pura, inmaculada. No, religión. Una religión Ajá. pura, inmaculada. Es la religión que tenemos, la pura, inmaculada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir inmaculada? Que no tiene engaño, no tiene trampa, que es una carta abierta, que no tiene ninguna mancha, que tiene una sana doctrina. Existe una religión. Las demás religiones son copias de la original. Así como el amor. Nunca he escuchado que hay amor ágape y que amor fileos, que amor esto. Los otros amores son copias. Es lo mismo que la religión. La religión es solo una, inmaculada, que es la que ayuda a los huérfanos, viudos, desamparados, que se establece en la Biblia. Exactamente. Entonces es muy importante hacer esto. La gente, hay muchas denominaciones que han dicho, no, es una relación como padre un hijo,
pero en realidad es una religión, como dice Santiago 1:27. Es una religión porque es un régimen. Religión no es una palabra teológica, es una palabra militar. ¿Por qué es un régimen? Porque tú mismo te haces Dios hace que te hagas un régimen cuando te santifica. Tú vas a la iglesia, oras, ayunas, das tus ofrendas, porque tú mismo te haces el régimen. Ya si alguien te impone ese régimen a ti, se llama religiosidad. ¿Se fija? Es diferente religión a religiosidad. Son dos cosas diferentes. Exactamente, bueno, muy bueno esto, pastor, en verdad. Ok, pastor, ya vimos que los judíos es el pueblo de Dios, mas no es iglesia, ¿verdad? ¿Qué nos dice Gálatas, pastor, del 2:14-16? Dice, pero cuando vi que andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, ¿verdad? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, aquí esto tiene algo muy importante y vamos a explicarlo aquí un chin. Sabemos que en este momento había una transición de lo que era el evangelio, ¿correcto? Sí, correcto. Okay. Pedro todavía tenía las cosas del judaísmo, ¿correcto? Sí, y Pablo ya tenía la instrucción de Jesús, la revelación de Jesús, de que tenía que ser una nueva manera, ya no era a nivel judío, sino ya, digámoslo así, se extendió hacia lo que era los gentiles, ¿correcto? Entonces él es lo que le estaba hablando allí, para que sepan el contexto, porque siempre no se basen en un versículo, siempre tienen que leer el capítulo, el contexto, que era que todavía Pedro no tenía esa revelación y Pablo lo estaba exhortando, ¿correcto? Claro, y si vemos en segunda de Pedro 2, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, dice, en casi todas las epístolas, quien Pablo, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e injusticios tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y en el versículo anterior dice que es Pablo. O sea, Pedro reconoce de Pablo que tenía la revelación. Exactamente. Ahora, pastor, ¿qué nos dice Gálatas 3? Gálatas 3 del 10 al 12. Gálatas 3, del 10 al 12, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas de este libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sí, y es importante esta palabra, porque si usted transgrede una sola parte de la ley, si es judío o no es judío y quiere hacerse judío, ya está siendo maldito. Ya violó toda la ley, por eso nadie la cumplió. Entonces, la única justificación es por la gracia, por la fe del Señor Jesucristo. Pastor, también vimos ya que las denominaciones no salvan, sino que es por Jesús. Segunda de Timoteo 4:3. Es muy importante, mientras el pastor está buscando esta palabra, de segunda de Timoteo 4:3 al 4. Es porque en realidad las denominaciones no te salvan. Si eres pentecostal, si eres carismático, si eres bautista, etcétera, etcétera, de ahí para abajo. ¿Qué nos dice, pastor? Dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo confesión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Pum! Está todo. Es importante esto. La sana doctrina. Claro, la sana doctrina, usted puede saber si la persona realmente es su iglesia o no. Tiene que cumplir con ese requisito, con la sana doctrina. Más nada. Es un solo requisito. Tienes que seguir la sana doctrina. Es lo que te está diciendo aquí Timoteo. ¿Correcto, pastor? Claro, Pablo le dice a Timoteo. ¿Y qué es la sana doctrina? La sana doctrina son los mandamientos, no los de Moisés,
sino los mandamientos para la iglesia, los misterios, las doctrinas principales como de la justificación, de la santificación, de la regeneración, de la salvación para la iglesia y las ordenanzas para la iglesia. Esa es la sana doctrina, que está con lujo de detalle explicada por las cartas del apóstol Pablo de Filemón, de Romanos a Filemón. Ok, pastor, ¿cuáles son las características de las personas que no buscan las cosas de Dios, pastor? O las iglesias que no están buscando las cosas de Dios. Bueno, la mayoría de personas pues aman al mundo, ¿verdad? Es obvio que aman más las cosas del mundo que a Dios. Aman hacer sus cosas los domingos en vez de ir a la iglesia. Aman a su familia más que a Dios. Aman cualquier cosa más que a Dios, y es terrible de la manera que hablan su lenguaje, ¿verdad? Podemos ver las personas, su tipo de lenguaje, que se dicen ser cristianos y no lo son, porque usan un lenguaje profano o un lenguaje malo. Dice la Biblia que de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca, ¿verdad? Y vimos que toman consejos de los impíos, no toman consejos de Dios, buscan filosofías huecas, buscan Google, ¿verdad? En vez de buscar en la Biblia, buscan en Google, ¿verdad? De esos hay muchos, ¿verdad? Y se dicen ser cristianos, ¿verdad? De consejos de los impíos. Tienen divorcios, peleas, contiendas en sus hogares, ¿verdad? No tienen paz, eligen su propia voluntad, no hacen la voluntad de Dios, y no tienen ningún Señor. Dios no es su Señor, ¿verdad? Y vemos que eso es muy terrible, ¿verdad? Y el cristiano falso teme a los otros cristianos, a los hombres, a sus líderes, no temen a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Exactamente, y otro es que participan en cosas oscuras. Claro, en tinieblas, todo lo oculto, todo lo malo, que son cartas cerradas, todo lo que hacen escondidas, todo lo que dicen, todas las claves secretas que tienen, todas las cosas que tienen bajo llave. Ok, pastor, esto está muy interesante, pero ya vamos, como decir, en bajada ya tiramos el bistec. Esta es la parte más fuerte, ¿verdad? Pero pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de las religiones y otras filosofías? ¿Qué nos dice Colosenses 2:8? Bueno, Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas o vanas, sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo, ¿verdad? Y vemos que el mundo está lleno de filosofías, teorías, las personas determinan cómo ellos leen la palabra de Dios, o cómo ellas la deducen en el Espíritu Santo, o su propia interpretación. Dice Pedro que la Biblia no es de interpretación privada, es unánime. Exactamente, así como los mormones. Aquí estamos hablando ya de otras religiones como los mormones, los testigos de Jehová, ¿cómo que se llama? Lo de los séptimos... Los adventistas, que es importante que tengamos todo esto en cuenta, porque el Señor no nos advierte. Romanos 1:22 nos dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? Dios vino a destruir la sabiduría de este mundo, la lógica de este mundo. Exactamente. Y 1 Corintios 3 del 19 al 20, pastor. 1 Corintios 3 del 19 al 20 nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez o necedad para con Dios, pues escrito está: el que pretende ser sabio en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son huecos, son vanos. Son vanos. Ahí no hay para dónde coger. Ahí ya está todo dicho. El Señor ya lo dijo. Esas personas que se creen que saben, que creen que su sabiduría es demasiado, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, también vemos este tipo de personas que porque tienen títulos... Es triste porque la gente vive en un autoengaño, y la gente, alguien llega a faltar y tratan de deducir si se fue al cielo o no. La Biblia es clara, que se va al cielo o no. Exactamente. Entonces, pastor, ¿cómo debe ser la iglesia de Cristo? Como nos dice Filipenses, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a leer Filipenses, Filipenses 2 del 5 o del 3 al 8.
el 3, ¿verdad? Sí. Dice, no hagáis nada por contiendas en vanagloria, sino antes con humildad, estimando uno a los demás que como superiores en sí mismos, mirando cada uno lo suyo propio, sino cada uno cual también por los otros. Haya pues este sentir también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual para aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esta condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Vemos 7 cosas muy importantes aquí que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que ser, número 1, unánimes, lo vamos a poner en la pizarra aquí, unánimes. Número 2, humildad. ¿Qué es humildad? Teológicamente, en un diccionario cristiano, humildad es una cercanía y dependencia total de Dios, ¿verdad? Y no mirando lo suyo, por eso Dios se despojó, y también nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos que hacer esas 7 cosas, y eso nos da esa calificación de ser una verdadera iglesia o no, ¿verdad? Tener la mente de Cristo, como con el lavamiento de la palabra de Dios. Aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que es iglesia, Dios le da esa sed, ¿verdad? Ese querer como el hacer, como nos dice en Filipenses capítulo 2, para que nosotros queramos saber la verdad, indagar, estudiar, porque es un mandamiento estudiar. Según Timoteo 2:15 nos dice que es un mandamiento: estudia con diligencia para perfeccionarte como obrero aprobado, ¿verdad? Y dice que no pensar que somos iguales a Dios, pero no una igualdad de ser como Dios. Eso se refiere a que Dios no comparte su gloria en ninguna cosa, ¿verdad? Yo tengo la autoridad, yo soy esto, yo soy lo otro, tú eres un siervo inútil, ¿verdad? Un trapo de inmundicia, nos llama la Biblia. Somos inútiles ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros nos tratamos de engrandecer, exaltar, esponjar, Dios, no somos iglesia, y tenemos que asumir esa forma de esclavo, de siervo. Eso es lo más importante. Las 6 y 7 tenemos que obedecer como hizo Cristo y hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ya no vivimos yo, ya Cristo vive en cada uno de nosotros. Wow. Y esto es, bueno, impactante, está buenísimo, pastor, todas estas características, porque hay que calificar, como dijo usted, como dice la palabra, que hay que hacer estas cosas para ser iglesia. La pregunta es, ¿en tu iglesia está llevando esto? ¿Tú estás llevando esto? Entonces, hay que examinarnos diariamente y hay que ver si nuestra vida está en base a esto que está acá, a estas 7 características, que es muy importante. Todos somos pecadores, ¿verdad? Incluyendo el pastor, yo, todos somos pecadores, por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que buscar a Dios día y noche, de día, diariamente, y es importante llevarles esto. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros hacemos estos programas, es llevarle la palabra de vida a otras personas. Y eso lo dice Santiago, pastor. Santiago 5, del 19 al 20. ¿Qué nos dice Santiago 5, del 19 al 20? Mientras el pastor lo está buscando, esta es una oportunidad para decirles a ustedes que para nosotros es un honor llevar esta palabra. Nosotros no nos estamos enriqueciendo, nosotros no estamos diciendo que somos mejores que ustedes, no. Como les dije al principio, somos todos pecadores y todos estamos en esta misma carrera. Y es importante esta palabra. Y busquen esas calificaciones que acabamos de dar, a ver si usted está allí en esas calificaciones. Si no está, es tiempo. Todavía tiene tiempo, porque gracias a Dios, valga la redundancia, la gracia de Dios todavía está. Pero va a llegar un momento que esa gracia se va a ir. Pastor, ¿qué dice Santiago 5, del 19 al 20? Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que tenga que volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Es grandioso lo que nos dice en la carta. También en la carta de Santiago nos dice que nosotros tenemos que ver las Escrituras como un espejo si realmente somos lo que decimos ser. Y es importante porque cuando ahí dice que seremos, el que lleva la palabra de verdad al que está erróneo, dice que esa persona cuando vuelve, ¿verdad?, salvará multitudes. Es como una promesa, multitud de pecados. O sea, te salvará. Mire,
Es importante todo lo que se hace. Por eso es que nosotros le decimos, comparte este video, porque usted no sabe si está bendiciendo a otra persona y esas personas van a ser perdonadas. Entonces es importante esto. Pero pastor, ya para terminar, si hay una persona allí que no tiene iglesia o se apartó, así como dice Santiago, que se apartó otra vez de la verdad, ¿cuál es ese paso que deben de dar otra vez? Bueno, tiene que creer de todo corazón el Evangelio de Gloria que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice lo que el apóstol Pablo recibió directamente de Jesucristo. Dice que si tú crees, serás salvo. Si no crees, has creído en vano, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras nos dice que creyendo en su preciosa sangre, Él nos hará una nueva criatura y nos unirá como iglesia para una eternidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.